Durante años me han acompañado a explorar la fascinante cultura del coleccionismo retro en Japón. Pero, ¿alguna vez se han preguntado hasta dónde puede llevar a una persona esta apasionada afición? Nos encontramos de camino a casa de uno de los más grandes coleccionistas de Famicom en el mundo, Shinya Fujita. Y bueno, ya llegamos, ha sido un camino un poquito largo, un poquito complicado también. Las calles son bastante estrechas por acá. Como le dicen en japonés, bastante semai, muy ajustado. Dos camionetas, dudo mucho que pasen. ¿Preparado? ¿Listo? Vamos. Métele, a ver. Él ya está esperándonos. どうも藤田です。よろしくお願いします。はい、ぜひ見てください。お願いします。はい、ありがとうございます。僕のコレクションはこの部屋がまあ6畳が3個あるんですけど、他にも、3個借りてるんですよ、部屋をまず。それは全部こんなような感じでゲームぎっしりになってて、だいたいソフトだけで4万本ぐらいあるんですね。で、ざっくりなんですけど、計算すると、そのソフト全部で4000万円ぐらいのものを。駿河屋ってわかります？そう、わかります。Acá hay unas cajitas de Surugaya. Mira, de todo esto es de Surugaya. Surugaya. Online de Shoka. これオンラインですね。そう、オンラインですね。Eso de compras por internet, ¿no? Semai, ¿no, Fujita-san? Está un poco apretado, le digo. 廊下にこの棚置いちゃってるんで。そうですね。大きいですね、ガタイね。そう。Apenas entramos, no sabíamos por dónde mirar, ya que en los estantes y hasta en el suelo habían videojuegos. Sin embargo, lo que nunca habríamos imaginado era encontrar piezas de un valor tan excepcional y expuestas sin ninguna forma de protección. これはね、ちょっと貴重なファミコンなんですけど、わかります？前に見てなかったね。これはもう本当に10万20万するやつだったね。こっちは箱付きなんですけど、こっちは箱は付いてないんですけど、一応ギミックとか貴重な。ギミックしてる。これは一つ一つ的には10万20万で、それからまとめて10万20万っていう感じですかね。例えばですけど、これ1個あたり10万以上ですね。Solamente uno de estos juegos que tiene está 100.000 yenes, que vendría a ser unos $800. Y no los tiene, como que no le da miedo que se malogre, una cosa así, no por el precio piensa que lo tiene que tener mucho más cuidado. 結構ね、雑じゃないんですけど、楽になってるんですけど、ファミコンって壊れにくいんですよね。ファミコンはほぼ壊れないですね。あ、そうなんですか。でもより、例えば、ちゃんと、しまっておけば、より持つかもしれないですけどね。Todo tiene un porqué. Sí. Todo tiene un porqué. Y bueno, ya hemos pasado todo el pasadizo. Ahí está la puerta, como pueden ver. 1, 2, 3. Y este es el cuarto armario que también está con todo. Ah, mira, tiene un final boat ahí. ファミコンが小学校1年の時に買ったんですよ。で、幼稚園の時にゲームウォッチっていうのがあって、そういうのも買ったのところから合わせれば、4歳ぐらいからですかね。今45なんで、41年ぐらいですかね。Luego los 20 años, ya tiene la edad para los dineros y las tarjetas de crédito, ahí ya reventó. Se desbordó y comenzó a comprar ya. Muchachos, a partir de ahora voy a grabar con el celular mejor. Y bueno, vamos a entrar acá. Un poquito complicado. Estoy intentando hacer espacio para poder pasar, porque ya saben que este cuerpito está lleno de sabrosura. No sé qué pasará adentro, la verdad. Vamos a ver, dice que hay una entradita, ¿no? Sí, para otro lado. Uy, Dios santo, ese ya está, pero lo más sagrado debe ser. Bueno, no sé, pero que hemos visto que ahí tiene juegos de más o menos 100.000, ¿no? Que está ahí al aire libre. Acá ya ni me imagino. Muy amable. Hoy día no voy a ver ni un 10% de lo que tiene, porque en esa bolsa yo tranquilamente ni siquiera me hubiera dado cuenta de la bolsa y qué juegos tiene dentro. Y tienen juegos, pues, que el valor es bastante interesante. Estamos hablando de $800, $700. Ahí está. Ok, tenemos que pisar ahí y ahí hacer el emario, ¿no? El emario y saltar. Gordo. Tetris. Un juego de Tetris, el Super Tetris 2. ¿Cuál va takai desu ka? Gordo da kara, これは売ってるもんじゃないんだね、高いの。今の価格で5万円ぐらいですね。これとかも全部5万dijo?
50 millones. Ah, como cualquier cosa. これやばいですね。これさっきのやつの箱付きなんですけど。Ah, wow. Sin duda, podrían estar preguntándose por qué tanta emoción en torno a Gimmick. La razón es simple. Este juego es considerado uno de los títulos más raros y valiosos de la historia del coleccionismo de videojuegos. Su lanzamiento en 1992 marcó el ocaso de la Famicom, cuando la producción de juegos para esta icónica consola empezaba a declinar. Como resultado, solo unas pocas copias de Gimmick llegaron a ver la luz del día. A pesar de haber pasado desapercibido en su debut, con el tiempo, la calidad excepcional del juego se volvió reconocida y se ganó un lugar como título de culto en el mundo de los videojuegos. Y lo tiene así nomás, ¿no? これ20万ぐらいですかね。 20万, unos 200.000 yenes. Ahorita que me quema la mano ya. もう一個の黄色い部屋にはもっとレアなものがありますんで。はい。 No, es que es una locura, no se puede ver ni la mitad, es imposible. Bueno, voy a pasar, me dice que tenga cuidado con malograr algún juego, ¿no? Yo que soy un poquito pesado. Ok, ese está complicado. Está muy complicado. Gambate, la casona san. Ok, pasé. 大丈夫ですか。 ¿Te ayudes? 結構貴重なものが。 Oh, le estoy preguntando. Donkey Kong, pero encaja, el Donkey Kong del Game & Watch encaja, sino que dice que está muy bien, ¿no? Sí. Es raro verlo en tan buen estado. Y acá también tiene, mira, el de Mario Bros. El de Mario Bros, sí. Lo Wow. había visto, sí, pero no en buen estado, está Sí. muy bien. Manuaru, ¿arimasu ka? ありますよ。 Ah, le estoy preguntando si tiene manual, porque yo ni enterado. No. Míralo. Mira ese manual. Le estoy preguntando qué hay acá. Me dice que unas baterías, tal vez. Kirei-ne. それ綺麗なんですけど。 Está muy bonito. この部屋で見てもらったものだと、ギミックとか、バトルフォーミュラとか、その辺がまあ大体20万とかなんですけど、はい、他の部屋にあるやつなんですけど、はい。非売品のお化けの九太郎とか、バイナリーランドとか、あともう一個、非売品じゃないですか、なんか、オセロみたいな、まあ見てもらえばわかると思うんですけど、そのあたりが一番貴重で、まあ、大体1個あたり50万円以上はすると思います。これですかね。はい。あはい、はい、はい。めっちゃ刺されてる。mira. 使ってないね。使ってないです。使ってないね。使ってない、新品です。 Nunca lo he utilizado. Es de hace 4 o 5 años, este artículo de Street Fighter. Aquí está. はい、いいですか、もう。 Pero nunca lo he utilizado. Y a veces le da curiosidad de ver por internet si tiene algún artículo que se ha vuelto muy caro. ¿Lo suele hacer o no? まあ、ショップに行くんで、はいおのずと分かりますね。今、あーこのゲームはどのくらいの値段がするかっていうのは分かります。 Y es que no es sorpresa para mí o para la gente que ve mis videos, ya que con solo darte una vuelta cada cierto tiempo en tiendas de segunda mano, podrás enterarte del aumento de precios en juegos y consolas retro. Bueno, nos vamos para allá entonces. Miren cómo está mi pie, está doblado, no puedo ponerlo bien, así que ya, ha sido una tortura. También calzo 44, muchachos, 45, así que... ¡Ay! Arigatou gozaimasu. Acá ya salimos, es uno por uno, acá y... Ah, chotatsune. Me está diciendo que no hace frío, hace calor, sí, hace calor. Miren, ahí tiene un Power Glove. Así como quien no quiere la cosa, tiene un Power Glove acá. Casi muevo esto. También por la presión, así. No se puede. Uf, esto está bravo, ¿ah? Hasta los zancudos son de la antigua, mira. Esos son zancudos retro. Mira, bravo. Hermano, esos son zancudos retro. Sí. Ahí está. Salió de la revista, creo. Ese zancudo que estaba esperando hace 30 años en su caja. Al salir del pasillo, nos acomodamos en el espacio donde Fujita pasa la mayor parte del tiempo, para tener una charla más detenida con él. Hay algunos que sí me da que hacer porque están un poquito aplastados y me da un poquito el tic, ¿no? Tiene juegos acá sueltos de Game Boy, hay una micro que sí tiene, me dijo.
Fue allí donde descubrimos que, además de ser creador de contenido, Fujita también se involucra en torneos de speedrun de diversos juegos, donde se considera a sí mismo uno de los jugadores más talentosos de Japón. やってますけど、でもあれってやる人も多いじゃないですか。海外でもやるんで、まあそれだったらアトランティスなど、本当に日本一うまいかもしれない。あとそれ以外になんかソフトゲーム関係とかの何かのゲームとかソフトを作るとかそういうことは全くやってないんですけど、そのまあプロモーション、レトロゲームのリバイバルとか昔のゲームが今復刻すると多いじゃないですか。結構、そういったゲームのプロモーションはしてますね。Y bueno, hemos salido, estaba de día, pensé que estaba de noche. Aquí estamos, nos hemos quedado sorprendidos también porque, nada, tenemos que ir más o menos, tengo que venir unas 24 veces para ver más o menos la mitad de lo que puede tener por ahí. Le estaba diciendo de que estábamos pasando por algunas cosas y había un jean, ¿no? Había un pantalón. Levanté el pantalón, una Mega Drive. Sí. O sea, como si nada. Como si nada. Aquí Fujita-san ha salido y nos va a regalar esto. Arigatou gozaimasu, Fujita-san. Mira, acá XL, de la sabrosura. Él ya sabe ya. Él ya sabe. ¡Oh! Arigatou gozaimasu. Uy, y esto para abrigarnos del frío, es como una polerita. Arigatou gozaimasu. Ah, no, súper buena gente, Fujita-san. Después de los regalos, nos dirigimos a su segundo departamento. Ya llegamos a su otro lugar. Creo que es un departamento un poquito más antiguo. Este es un nuevo lugar. Está. El otro era apretado. Este ya es imposible. Sí. Adentro sí hay más espacio. Ah, no le creo nada de lo que me estoy diciendo. Ay, ahí va a entrar mi pie. A ver, vamos a ver. Ok, espérate. Mejor voy a pisar acá. En este segundo espacio, a diferencia del primero, tenía más la apariencia de un almacén. Ya me quedó claro que él es muy ágil. Oh, papá. Eres lo más hardcore que has hecho. Sí. La cantidad de cajas era tan abrumadora que resultaba complicado moverse en cualquier dirección. Le pregunto si tiene aún cajas que no las haya abierto, las haya comprado y así nomás. Ay, sí, hay. Estamos así, como quien no quiere la cosa, y ¡pum! Una cajita de Game Boy Color. De la Game Boy Color, así. Esto nos dice Fujita-san que esto es más como un almacén. O sea, acá el almacén. Se ve, ¿no? Se ve. O sea, no. Ya perdí. Ya tú ya perdí la noción, ya. De que un almacén y que es un cuarto. Sí, bueno, almacén, cuarto parecido nomás, ¿no? Ah, mini. Ahí tiene la Famicom Mini en el piso. ¿Por qué? No sé, pero ahí lo tiene. Acá hay juegos de Super Famicom. Este es de Sailor Moon, si no me equivoco. Sí. El que está que se ve menos. Aladdin, el de la Super Nintendo. Oh, mira. El Galaga, este de acá. Eso es caro. A ver, le vamos a preguntar. Creo que Takai desu ne. Oh, uso. Hoy lo aprendido por nosotros. Tienes que pasar hasta acá. Es tu reto. Has jugado Mario, ¿no? Ya está. Quiere que juguemos, pero está un poquito complicado, la verdad. Está nuevo esto. Ten cuidado que la conexión está ahí, ¿no? No lo vayas a apagar, sí. Ten cuidado, por favor. Uy, ahí está. Uy. A pesar de lo fascinante que era descubrir todo lo que este lugar tenía para ofrecer, Espera, ahí hay otra entrada, dice. había un gran inconveniente: las cajas. Hasta el fondo ya esto es imposible ya, solamente hasta acá. Ya hay muchas cajas en el medio. Sí, ya es imposible. Así que antes de marcharnos, solo necesitábamos responder al menos 2 preguntas más. Le está preguntando si un caso sabe bien qué hay, ¿no? Porque yo digo, si no puede pasar, por lo menos en su cabeza sabe qué es lo que tiene hasta el fondo, sabe qué hay lo que hay en las cajas, bien. Sé que hay unas cajas que no ha abierto, pero me imagino que sabe qué ha comprado. スーファミが多いですね、この奥は。でも比較的ここもそうなんですけど、新しめのやつが多くしてます、ここ。3DS とか、こっちも PSP とかもあるんですよ、こっちの奥とか。Claro, pero juegos en realidad en sí no lo sabe, ¿no? Este es como la búsqueda del tesoro, más o menos. ¿Y qué hay dentro de esas cajas? ¿Nos has sacado una cajita? Oh, así, mira. Así es como están sus cajas de él. Así. Wow. De la Game & Watch. O sea, ese tipo de cosas es lo que se puede encontrar ahí dentro de todas estas cajas.
variado. No piensen que solamente puede ser una. Y en la otra casa donde estaba también. Mira, este es de Cobra. Es Cobra. Sí, de Space Cobra. Auto Race, es decir, tiene de todo un poco. De todo un poco estos minijuegos portátiles. Entonces, después de responder esas preguntas, llegó el momento de escapar de ese agobiante calor. ¡Ay, ayudes! Sí, me está preguntando si todo está bien y le he dicho que ya. Es que ya no aguanto el calor, muchachos, también. Está insoportable, no sé, 40 y algo de grados. Está todo lleno de cajas, no corre aire. Las cajas dan calor. Dice que donde vamos a ir sí hay aire. Así que bueno, que diría que me estoy sacrificando, pero en realidad a la vista me estoy distrayendo mucho, ¿ah? Y de repente hay cosas que no se pueden. Esperen. La que me espera, pero no puedo salir. Después de una trabajosa salida, dejamos atrás el segundo departamento y nos dirigimos al lugar donde Fujita-san guarda sus mayores tesoros. Bueno, dejamos esta puerta y entramos a la otra. Ya me da un poquito de miedo, pero dice que acá sí hay aire. Ah, bueno, ese está bien, por decirlo de alguna manera. No, si es un cuarto. Como que de repente dirían, pero arréglalo, ¿no? Te dirían, ¿no? Arréglalo un poco, hijo. Lo tienes desordenado. Lo que no saben, que esto es el ordenado total, ya. Acá sí se puede caminar. Sí, este es el que tiene más espacio, dice. Y miren, es así nada más. Pero es lo que tiene más espacio. Mira, acá lo ha distribuido por color, ¿no? Por hilo. Sí. Este lugar alberga la colección más grande de Famicom que he visto en mi vida. Y aunque estaba ansioso por descubrir cuáles eran los juegos más valiosos en posesión de Fujita, su atención fue requerida por el encargado del departamento en ese momento. Y tuvimos que entretenernos por nuestra propia cuenta un rato. Mira eso. Mira eso. Oye, pero el estado es increíble. Este se me hace conocido. Este es del Mandai. Esto lo compró en el Mandai, pero ¿en qué año? Para que esté 980 yenes. ¿En qué año habrá sido? El estado de las cosas. El estado también, sí. Este posiblemente después del Hyper es el juego más caro ahora de Dragon Ball para la Super Famicom, ¿no? Para la Super Nintendo. Nuestro clásico, el papi el chulo, el rey. Uy, mira, ¿y por qué tiene un videojuego mío? También tiene un Rambo en buen estado. Porque esto, déjenme decirles que es buen estado. De todas maneras, 1480 yenes en su momento, no sé, habrá sido principio del 2000 seguro. Son juegos que de repente por ahí los puedes encontrar, sí, pero no así, ¿no? No con esas esquinas, no con estas curvas. Y por acá me enseñó una cajita curiosa. Esta de acá. Dirán, pero vemos, ¿qué es esto? Pesa. De Famicom. Y miren lo que compra. ¿Quieren ver? Miren. Papam. Todos así, caja de distribuidor. Nuevo. Todo nuevo. Nunca tocado. Así venían. Ahí está. Miren. Claro, no es que es un juego bastante japonés. Nunca lo he jugado, la verdad. Ese es el Dragon Kick, si no me equivoco. El 2. Es de 1987 el juego. Imagínense cuánto tiempo ahí manteniéndose. Y así, como esta caja, todas estas son. Arigato además. Todas estas son. Algunos son del mismo juego, el otro son de un juego diferente. Ah, de béisbol, sí. Ok, miren, hasta abajo. Locura. ミュージアムみたいなこと。ミュージアム。ああ。まあやっぱりこれだけ、コレクションが増えていくと、ゆくゆくはそういう風にしたいなとは常々思ってますね。Y ya nos hemos sentado un ratito y abajo también no habíamos visto. Uy, los joysticks, ¿no? Los joysticks. ¿Qué? Pero a ver, ábrelo. Yo creo que sí. Ahí están, claro, pesa. Ahí está, mira. Ah, sí, es uno. Uno nada más. Uno, ya. Oye, está bien, ¿no? Está bien. Y también hemos visto esto. Este Joyball lo había visto en una tienda, pero no sabía para qué consola era. Estaba un poquito destruida. Ahora ya se me fueron las dudas. Aquí está. Mientras cambiamos de posición, seguimos encontrando cosas. Ahí está el Joyball. Ahí están algunos juegos que funcionaban con esto. Mire, el de fútbol, ¿ah? El de fútbol también. ¿Se juega con eso? Sí. Y al igual que en los lugares pasados, no importaba hacia dónde iba mi mirada, siempre encontraba algo que llamaba mi atención, ya sean videojuegos, periféricos raros, una que otra consola. Y bueno, ahí el aire acondicionado, acá sí, la Famicom, cajas que, a ver, no sé. Ah, definitivamente están llenas. Ya lo sentí. Esto definitivamente está lleno. ¿De qué? No lo sabemos.
pero eso sí, este lugar estaba un poco más ordenado. Acá el señor Necasón estaba conversando mientras yo estaba distraído por allá. Y le estaba preguntando que por qué no tiene todo junto, ¿no? En un cuarto, ¿no? Intentar ordenarlo y tenerlo todo junto. Que dentro de su locura, pues, ¿no? De su seguridad de él, le gusta tener todo separado y así. Cosa que si pasa algo o intentan robarle o algo así, se les dificultará mucho encontrar las cosas valiosas y no se van a poder llevar todo porque todo está en diferentes direcciones. Así que cuanto menos curioso su pensamiento. Él es su amigo de hace 7, 8 años, así que ya lo conoce. Ah, el Dragon Quest 6 de la Super Famicom. Claro. Que no me digas que está todo así como que... No está nuevo. Ah, ya está bien, a ver. Ah, Chicago de... Ah, ya. Ok. Yo ya se me veía el fundillo, ya se había desaparecido ya. Muchachos, entré al baño a hacer cosas, a hacer pura magia nada más. Y me di con esa sorpresa en el baño. Ustedes juzgarán, ¿hay juegos o no hay juegos? ¿Qué dicen? Y acá un anuncio que puede interesarte. Si eres de los que quieres siempre un poco más, no puedes dejar de convertirte en miembros, ya que tendrás acceso a videos privados. Y actualmente ya hay muchos. Además de escenas que no ven la luz pública, como este especial de Fujita, ya que estuvimos todo el día con él, pero intentamos resumirlo en unos cuantos minutos, así que aún hay mucho material. Además de emojis chimbenguenchones y descuentos en la próxima tienda online. Y todo por $1 al mes. Además que están apoyando al canal para seguir haciendo este tipo de videos. Muchas gracias, traviesos. Bueno, ¿ya votaron? Bueno, acá les enseño un poco. Ahí lo ven. Hay juegos. Hay muchos. De acá lo pueden ver un poquito más. Juegos de Sega Saturn. Por ahí. Está lleno de juegos de Sega Saturn. Acá también hay juegos. Una locura. Ah, y también almacena papel higiénico. Sí. Y si se preguntan dónde está Fujita-san ahorita que estamos viendo, es que, perdón el eco, lo ha llamado el encargado del edificio y a veces es un encargado que está un poco solitario y a veces lo llama para conversar y lo entretiene por mucho tiempo. Ya saben, los encargados de los edificios japoneses que a veces pueden ser muy pesados. Bueno, lo han atrapado y ya lleva como 20 minutos hablando con él. Ya salí del baño. A ver, dime. A ver, ¿qué es eso? Uy, ¿qué cosa? ¿Es un juego? Yo lo conozco, este es mi amigo. Ay, nadie hizo ese reportaje acá. Pero dentro del mundo retro de Japón, se podría decir que el Fujita-san tiene cierto peso, ¿no? Salió en la televisión también. En la televisión también, ¿no? Le han hecho uno que otro documental, yo creo que... Sí, de todas maneras, no. Un Star Wars, ahí está. Es Star Wars, no, es que es increíble todo lo que se puede encontrar. Y así se ve por dentro. Mira esto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el arte! Este es de la presentación cara también que decía él, ¿no? Que tienen este estuche, que se parece al estuche de la Mega Drive, por ejemplo, ¿no? El acabado. Y aquí Pac-Man en su cajita de por dentro. Para los chismosos, yo creo que los chismosos quieren verlo. Ahí está. Esas presentaciones están Namcot, muy bonitas. Tuvieron que sacar así siempre, ¿no? Después ya la Famicom sacó así, que se echa a perder un poco, ¿no? Pero ese es como la presentación de Mega Drive, como estaba diciendo. Y por acá un Rockman 5, que les juro que nunca había visto un Rockman 5 tan nuevo. Nunca lo había visto así tan nuevo. Y no lo voy a sacar porque no está el señor Fujita, pero miren el manual. Ustedes pueden verlo de ahí, el manual. Lo perfecto que está. No, una locura. Después de aproximadamente 30 minutos, Fujita-san regresó para compartir con nosotros cuál es el juego al que le tiene mayor aprecio. Famicom のアトランティスの謎ですね。スーパーマリオが当時人気だったんですけど、そのスーパーマリオよりも癖があって難しくて操作しづらかったんですよね。でもそれができるようになった時の達成感というか。Está revisando, es que ya se la movió todo. Ya. Dentro de su desorden tiene su orden acá el hombre. Esto ya se le ha complicado la vida. Esos dos. Hasta que le dice que él lo ha jugado, pero no se... Lo recuerda, pero no recuerda el nombre. これがさっき言ってた僕が日本で一番うまいんじゃないかと思ってる。ゲームの仕事を僕メインになってるんですけど、
そもそもこのゲームのうまさでテレビに出ることが多くて、今の仕事につながった一番クソゲーとも呼ばれてたんで、ちょっと操作が難しい、癖があって難しい。あ、そうですか。でも僕はこれ好きで当時からやってて、プレステ1が出たあたり、1990年代とかでこれやってたらバカにされたんですけど、今ファミコンって結構評価されてるんじゃないですか。そうですね。今これがうまいと僕は結構女の子にもチヤホヤされると。Y así, finalmente llegamos al tan esperado momento de descubrir cuáles son los juegos más valiosos de su colección. No, no lo pensó, ¿ah? Él fue de frente ahí. Ah. 2個いいですか？ Hay dos. 2個いいですか？ Hay dos también, dice. A ver. この2つですかね。 El Summer Carnival. はい。 Ah, un matamarcianos. Es un juego que lo dieron por un torneo, creo. ¿Esto lo dieron por un torneo? No es, pero es un producto que se vendió al público, pero es considerado el más caro de Famicom. El más caro de Famicom. スーパーポテトとか専門店だと70万とかで。 Nanayuman, 700.000. El Super Potato sí lo tienen en vitrina y con un valor de 700.000 y a veces no a la venta. Ok, me está quemando la mano. ¿Era agarrando tú? そんなにやったことないんですけど、どうですか？確かにファミコン後期の90年代に出たやつなんで、すごい作品として素晴らしいんですよ。でも91年とかなんで、ファミコンやってる人は少なかったんですよ。だからこれを当時やってる人は少なかったから、今になってこれが名作って気づき、欲しがる人が増えた、高くなった。ファミコンの後期って大概そうなんですよね。あんまり出てない、売れてないから、今高くなってる。これいつぐらい買ったんですか？いつぐらい買った？まあ、何年ぐらい？数年前ですね。数年前。数年前に、まあ10万ぐらいで購入しました。例えば5年前と今とも違うじゃないですか。だから当時は安く10万円ぐらいで購入しました。100.000 yenes ya. Wow. 100.000 yenes ya. Y ahorita está 700.000. 7 veces más. Ya déjalo sucio. Ay, que está empaquetado. まあ僕の全部の部屋の中で一応一番高いと言われてるものですね。El más caro. Dentro de otros expertos que también han venido acá. Ok, yo también le diré que es el más caro para que piense que soy un experto más. Muy bien. Surugaya de買ったんですけど。Ah, el comprado es Uruguaya, ojo. Vamos a ver cuál es. Si el otro estuvo así, Neo Geo. こちらです。ネオジオのチームマルコちゃん。クイズ。すごい新品ですか？まあ新品ではないですけど、駿河屋で今は300万円だと思うんで。¿Cuánto le costó en su momento? 100万。150万から200万。¿Lo compró a cuánto? Más o menos 14 y 17 mil dólares. No. Y ahora ya ha llegado a 26 mil dólares, que serían 300. ちょっと待ってください。買った値段ちょっと一応。Wow. Un carrito. Pero un carrito, el último Prius que ha salido. La marquita es SNK, Made in Japan. Made in Japan, SNK. A ver, ábrelo. Vamos a abrirlo. Ahora, lo rompe, ¿no? A ver. Ah, el manual está ahí. これすごい綺麗な状態でね。Neo Geo no Ichiban Takai desu, Gemo. ほぼそうですね。メタルスラッグとかもやっぱ高いんですけど。そうですね。メタルスラッグも。大体数百万ですもんね。そのあたりは。まあトップクラスに高いものです。Sí, claro. Metal Slug también es carísimo. Metal Slug 持っていますか？メタル、いいですか。メタルスラッグはあるんですけど、1がやっぱ高いんですよ。1が高いですけど、この X は持ってます。X。これでも50万ぐらいはするんで。50万. O sea, 500.000 yenes, más o menos unos 3.500 dólares este. Wow. Ella le estaba preguntando si tiene el Metal Slug, pero para joderlo nomás. Sí. Y me lo sacó. No tengo este nomás. Uy, tienes que dejarlo. Por si acaso, yo estoy viendo ya. No, lo estoy leyendo. Con ojos de deseo. No lo he visto y parece que es un juego familiar. Yo creo que por eso les debe traer bastante recuerdo a los japoneses. Me imagino. Un juego que se puede de 3 nada más. ちょっと忘れたんですけど、ちょっと。Sí, eso es lo que vimos. Juntos, ay. Dice que se olvidado, pero nos va a mostrar uno que quiere mostrarlo. Ya. Oh, これ見たね。先に見た。El One Panic。バイナリーな。これは両方とも金で非売品なんですよね。そうですね。価値で言えば50万ぐらいするものなんですけど、はい。何個ぐらいありますか？こっちが多分100本ぐらい、両方100本ぐらいだと思います。100でcada uno。で、偽物とかも多いんで、一応
中を開けて調べました。 Estas versiones hay en las palabras normales, ¿no? No, no sé si es una palabra general, pero bamba. Ah, que, ya, ok. Que no es la original, Ajá. ¿no? Entonces Las piratas, ¿no? Las piratas. Hay pirata. Yo le pregunto si dentro de todo esto, pues de sus compras, ha habido estas versiones que le llegado piratas. Y me dice de que sí, que tiene que tener mucho cuidado. Por eso él prefiere comprar estas versiones en tienda donde lo puede abrir. Aparentemente, por lo que cuenta él, la placa de adentro es única de estas. No es como las de ventas normales. Claro. Entonces él prefiere comprarlas en tienda, las abre, las revisa y si están bien las compra. Pero ha habido casos en que ha comprado por la internet, ha pagado cientos de miles de yenes y era pirata. Estamos hablando de miles de dólares. Sí. Miles de dólares. で、これ、わかりますかね？これね、狩野英孝ってわかります？わかんないです。日本のタレントなんですけど、にちょっと名前を書かれちゃったんですよね。落書きみたいな感じ。 Lo que él dice de que un día fue a la televisión y pues mostrando su colección, la idol esta pues lo escribe sin su permiso. Y, le escribió. Y él no le gustó, bueno, claro. Claro. O sea que le pregunta si se molestó. Como era una idol muy conocida que vende mucho en Japón, pues no le dijo nada. Va a sacar uno más que le estamos diciendo que. Ok. El Lethal Enforcers. これは箱とかがないんですよ、もともと。ここにファミコン通信特別版って書いてあるんですか。ファミ通わかります？はい。雑誌のファミ通の関係者からもらったものなんですよ。これは日本でというか8本ぐらいしか多分ないんですよ。でネットとかでも出てきたことが1回もないぐらいで、その1回出てきた時も100万ぐらいしたものなんで、これは今やっぱり数百万って言われてるんですよね。Este es un juego que ya desde un inicio venía sin caja. Solamente vino así, pues, ¿no? De esta manera. Esta edición especial es la que hay 8. La que hay 8. Sí. Pero sí existe el juego, obviamente, el juego ¿no? Normal, el Lethal Enforcer sí lo he visto. Se ve, ¿no? ¿Tiene algo especial esta versión? Que no tenga la Futsu, la normal. これ敵がこのファミコン通信の編集部の人に変わってるんですよ。はい、僕は有名なタレントだからこのファミ通の人もよく知っててくれたということです。¿Y los otros 7 que existen también fueron dados así a ciertas personas en especial? 他の7本はプレゼントされたと思います。Presento. Todos fueron presentos para. Todos fueron presentos. Increíble. Arigatou gozaimasu. Luego de esto, Fujita-san fue llamado nuevamente por el encargado del lugar, y nosotros estábamos demasiado exhaustos para continuar explorando. Este momento marcó el final de nuestro recorrido en su impresionante colección. Es muy complicado enseñar todo lo que tiene. Se necesita una segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Si por lo menos quieren una segunda, déjenlo ahí en los comentarios. La historia de Fujita-san plantea la pregunta sobre la diferencia entre el coleccionismo y la acumulación. Algunos podrán preguntarse si el amor por los objetos retro se ha transformado en una obsesión sin control, pero su historia nos revela que detrás de su inmenso tesoro de videojuegos y objetos nostálgicos hay una historia de felicidad y pasión genuina. Y por qué no, de superar también las adversidades. Fujita-sanにとって任天堂は何ですか？僕という人間を育てた親じゃないですかね。はい。僕ねって親がいなかったんですよ。はい。でゲームだけがあったんですよ。ただその当時一番大事な時にあったのが任天堂のファミコンだったんで、だからゲームというよりも親ということですかね。ありがとう。